Vamos a recibir la palabra de Dios con un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron hambrientos de escuchar una palabra de parte de Dios? Amén. Quiero que abran la Biblia, hermanos queridos, en el libro de San Juan, capítulo 11, y versículo 38. Esta es una palabra de fe, hermanos queridos, cuando sentimos que todo está perdido, que sentimos que hay momentos, hermanos queridos, en nuestras vidas que creemos que ya no hay respuesta, que no se puede, que esa situación nos puede dar un vuelco de 180 grados, que parece que nos tenemos que ¿cómo se dice? Resignar, amén. Pero acá hay una gran enseñanza para que nosotros no perdamos la fe, amén, porque el que tiene la última palabra en toda situación en nuestras vidas es Jesús. ¿Quién tiene la última palabra? Y hay momentos en nuestras vidas, hermanos queridos, que por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones, sentimos, hermanos queridos, que está todo perdido. Amén. Y hoy Dios nos va a hablar de que no está todo perdido, que tenemos que aprender a activar la fe, que tenemos que creer en el Señor y en sus dichos, en sus palabras. Amén. Por eso vamos a leer un pasaje muy conocido, pero que hoy Dios nos va a volver a refrescar la memoria para que recordemos quién es nuestro Dios, a quién estamos sirviendo, a quién estamos adorando y qué podemos esperar de nuestro Dios. Amén. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gloria, honra, alabanza, Señor. Y en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que nos hables. Queremos reflexionar en esta palabra, Señor, para que podamos entender, Señor, cuál es el nivel de fe, Señor, que tú quieres que nosotros caminemos. Y que sepamos, Señor, que tú tienes el control de toda situación, de todas circunstancias en nuestras vidas. Pero solamente tú nos pides, Señor, que tengamos esa fe de un niño, Señor, esa fe pura, inocente, Señor, que es la que hace que tu mano se mueva a favor de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, bendice mis palabras, mi lengua y mi boca, para que tú, Señor, puedas hablar y yo pueda ser un instrumento en tus manos en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Y cuánto le dan un fuerte aplauso a esta palabra?
Hermanos queridos, hermanas queridas, muchas veces nosotros cuando tenemos algún problema, tenemos alguna dificultad, muchas veces recurrimos a personas, recurrimos a un amigo, recurrimos al pastor, recurrimos a los líderes, recurrimos a la palabra de Dios. Y muchas veces nos vamos a sentir incomprendidos. Amén. Porque el único que sabe el sufrimiento y el padecimiento que muchas veces te toca pasar es a vos. Y muchas veces vamos a querer poner la mejor onda para poder entenderte, pero muchas veces no vamos a poder llegar a entenderte al 100%. Amén. Fíjese que cuando Jesús ve este escenario de que una familia había perdido un ser querido, ese ser querido se llamaba Lázaro, que también aparte era amigo íntimo de Jesús. ¿Qué era Lázaro de Jesús? Era un amigo íntimo. Por eso cuando se enteró y vio que Jesús estaba muerto, en el versículo 35, dice que Jesús lloró. Amén. Quiere decir que Jesús tenía sentimientos. Amén. Y un creyente espiritual tiene sentimientos. Y podemos darnos cuenta a través de cómo comienza este pasaje, porque dice que Jesús estaba profundamente conmovido otra vez. Ya se había conmovido cuando había llorado, pero acá se había conmovido otra vez. Jesús se había presentado, hermanos queridos, a una familia que estaba pasando un duelo, porque no lo estaban velando, no recién había muerto, estaban de duelo, estaban con el corazón destrozado, porque cuando vos perdés un ser querido, cuando vos perdés a alguien importante en tu vida, tu corazón queda destrozado. Y dice que Jesús se conmovió al ver tanto dolor en esa familia. Y dice que fue al sepulcro. Y dice que el sepulcro era una cueva. No cualquiera, hermanos queridos, podía tener su sepultura en una cueva. ¿Sí? Se nota que Lázaro, la familia de Lázaro, eran personas que tenían poder adquisitivo, porque las personas de la alta sociedad podían tener el acceso a comprar una cueva o un sepulcro para poder enterrar a sus seres queridos en aquel entonces. Amén. Entonces vemos a un Jesús conmovido. Y Dios se conmueve por lo que vos estás viviendo, por lo que vos estás pasando. Amén. Dios, cuando ve a sus hijos que están sufriendo, Él sufre, hermano. Y cuando ve a sus hijos que están alegres, se alegra. Y cuando ve a sus hijos que se están desviando del camino, se pone triste Jesús. Y llora Jesús, aún estando en el cielo. Porque muchas veces Él mismo se debe preguntar, pero yo no lo creé, ¿para qué vivo así? ¿Para qué esté sufriendo? Si yo le he dado mi palabra para que Él pueda creer a la palabra de Dios y pueda encontrar salida a sus problemas, pero a veces no me creen. Y el problema, hermanos queridos, muchas veces es la incredulidad. Amén. Y muchas veces tenemos que tomar el ejemplo de los discípulos. Ayuda mi incredulidad. Amén. Porque a veces necesitamos la ayuda de Dios para que nos ayude a que esa incredulidad no tome el control de nuestra vida. Porque incredulidad es fe a lo malo. ¿Qué es la incredulidad? Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Cuando vos realmente decís que sos un hombre y una mujer de fe, vos tenés una certeza y vos tenés una convicción, vos estás convencido que lo que dice la palabra es verdad y de ahí no te movés, aunque el panorama que te esté rodeando sea todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Pero vos tenés la certeza a través de la fe de que eso es pasajero y que con la ayuda de Dios vos podés superar toda situación, hermanos queridos, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, Dios te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Pero dice que tenía un impedimento Jesús, porque dice que ya la cueva, el sepulcro, estaba sellado con una piedra y era una piedra que pesaba un montón, no la podían una sola persona correrla. Ni Jesús la pudo correr, porque Él manda que la corra. Eso nos enseña, hermanos queridos, que hay veces que Dios nos va a dar órdenes para que nosotros podamos quitar esa piedra que nos impide la bendición. Yo no sé la piedra, hermanos queridos, que el diablo puso frente a ti para que la muerte te rodee. Porque hay espíritus de muerte que nos rodean, hermanos queridos, que traen temor, que traen tristeza, que traen amargura. Pero esa piedra no la va a quitar Jesús, hermano. Esa piedra la tenés que correr vos. Porque fíjese lo que dice la palabra de Dios. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y como siempre va a haber personas que nos rodeen que van a ser negativas. Y ese fue el caso de Marta, que dijo, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Siempre van a venir personas a rodearte, a hablarte negativamente, hermanos queridos, consciente o inconscientemente, para que esa piedra no se pueda correr o te haga menguar la fe, para que tengas la fuerza espiritual para correr esa piedra. Esa piedra se puede llamar dolor, esa piedra se puede llamar angustia, esa piedra se puede llamar enfermedad, esa piedra se puede llamar el dolor de la pérdida de un ser querido. Pero hay muchas personas que en vez de ayudarnos a salir adelante, con sus dichos, hermanos queridos, profundizan el dolor que ya estamos llevando. Y en vez de venir positivamente a decirnos, yo te ayudo a que vos puedas correr esa piedra y puedas salir adelante de la situación que estás atravesando. Entonces Jesús le dijo y le reprochó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese es el problema de muchos. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida o en la situación que estamos atravesando? Es porque no creemos, hermano. Porque no le creemos al Señor. Si el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿por qué dudamos de ese poder? ¿Por qué dudamos de la palabra de Dios? ¿Por qué no le creemos al Señor para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas? Yo creo que Dios está más deseoso que nosotros de que su gloria se manifieste en nuestra vida. Y dice que hubo algunos que obedecieron lo que Jesús les mandó a hacer, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Seguía estando, luchando Jesús en contra de la incredulidad de toda esa gente que estaba ahí. Por eso tuvo que hacer esa oración en alto. Hermanos queridos, hermanas queridas, es terrible la incredulidad cuando ataca la vida de los creyentes, los inhibe, hermanos queridos, los arrincona, los hace andar cabizbajo, no tienen esperanza, no creen en un mañana mejor, le dan lugar a la depresión, porque la depresión ve todo negro, todo oscuro, no ve un futuro de alegría. Y hermanos queridos, muchas veces el Señor nos tiene que llamar la atención para que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Y dice que habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ahí soltó la palabra Jesús. Pero no solamente soltó la palabra Jesús, Dios le dio una orden a Lázaro. ¿Qué le dio a Lázaro Jesús? Y muchas veces Dios nos da órdenes a nosotros para que activemos la fe y que obedezcamos la voz de Dios. Y muchas veces escuchamos la voz de Dios y hacemos esto y la voz de Dios pasa de largo. Y seguimos con nuestros pensamientos, seguimos, hermanos queridos, no escuchando la voz de Dios, manejándonos naturalmente, si no veo no creo, y no obedecemos la voz de Dios. Porque para que Lázaro pueda experimentar el poder de la resurrección, tuvo que escuchar la voz de Dios y tuvo que obedecer la voz de Dios. Si vos querés ver la gloria de Dios, si vos querés que el poder de la resurrección de Cristo se manifieste en tu vida, vos tenés que escuchar la voz de Dios y tenés que obedecer la voz de Dios. Decí conmigo, tengo que escuchar la voz de Dios y tengo que obedecer la voz de Dios. ¿Estás obedeciendo y escuchando la voz de Dios? Ahora, en este momento, ¿estás escuchando? ¿O estás con tu pensamiento en otro lado? Porque si tu pensamiento está en otro lado, no estás escuchando la voz de Dios. Entonces vos te vas a perder lo que Dios tiene preparado para tu vida. Porque Dios está hablando a la iglesia. Dios habla en general. Pero solo los que atrapan la palabra, los que la hacen suyo la palabra y que la hacen carne en su vida, son los que van a poder vivir esta palabra. Pero si vos cada vez que venís al culto, hermanos queridos, te distraes por cualquier cosa, te perdés de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere el diablo. Porque no se da cuenta de que cada vez que predico empiezan los ruidos, empiezan las motos, empiezan todo a hacer ruido. Porque el diablo quiere robarnos la palabra. Entonces tengo que estar concentrado yo para que el Espíritu Santo pueda fluir y pueda soltar la palabra de Dios. Porque cuando el diablo te roba la palabra, te roba todo. ¿Qué pasa cuando el diablo nos roba la palabra? Entonces tenemos que estar atentos, hermanos queridos. Porque el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y muchas veces queremos seguir estando adentro, pero ¿adentro de qué? Del problema. Y estamos dando vuelta en el desierto como el pueblo de Israel, y damos vuelta, y damos vuelta, y damos vuelta. Y Dios te quiere sacar para afuera del problema, pero a vos no. Se te hace un círculo vicioso y estás siempre en el mismo problema, siempre con el mismo problema, siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. Y no salís de ese problema, porque no estás escuchando realmente a la voz de Dios que te está diciendo: tenés que salir de ese problema, porque yo te estoy llamando. ¿Quién nos está llamando? Y fíjese que cuando Lázaro escuchó la voz de Dios y la obedeció,
Dice la palabra de Dios que el que había muerto salió. Eso habla de acción. O sea, no solamente tengo que escuchar la palabra de Dios, no solamente la tengo que obedecer, sino que tengo que poner por obra esa obediencia. Porque yo puedo decir, yo escucho la palabra de Dios, yo soy obediente, pero activar la palabra de Dios en lo que Dios te manda hacer. Hay una parábola que contó Jesús, que había dos personas. Y dice que a una le mandó a hacer una tarea y en primer momento dijo, no puedo, no lo voy a hacer. Pero después al pasar unas horas dice que terminó haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Y había otro que dijo, le mandó a hacer la misma tarea y dijo, sí, voy. Y al final no la hizo la tarea. Entonces el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién fue el que obedeció? Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién fue el que obedeció? El que primeramente dijo que no, pero después lo hizo, porque habrá recapacitado en un momento. Pero el otro que quiso mostrarse, sí, yo lo hago, y después no hizo nada, ese fue no fue diligente, todo lo contrario, fue imprudente. Y Jesús enseña con esa palabra, ve y haz lo mismo. Entonces, muchas veces en primer momento quizás nos vamos a desacomodar en algunas cosas que nos manda el Señor. Pero si después vamos y la hacemos, sometemos nuestra carne, porque yo creo que esa persona sometió su carne y obedeció a Dios al final. No aquel que se quiso hacer el espiritual, el obediente, y después dejó todo en banda, no hizo nada. Y pasa, hermanos queridos, que Dios te manda a hacer cosas y después no las hacemos. Y hiciste. No hice nada. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y después cuando no obedecemos, son puertas que abrimos para que el enemigo nos cachetee después. Amén. Porque si hubiéramos obedecido al Señor, hermano querido, no hubiéramos evitado el problema que vino por no obedecer. Porque la desobediencia trae consecuencias. ¿Qué trae la desobediencia? Entonces nos conviene obedecer. Decirle a que está lo tuyo, che, te conviene obedecer. Y el que había muerto salió. Pero mire cómo salió. Perdón. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Eso quiere decir que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos resucita, porque estábamos muertos en pecados y en delitos. Ahora, gracias a la dádiva de Dios, al regalo que Jesús nos hizo, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero a pesar de que nosotros hemos recibido a Cristo, venimos con ataduras, hermanos queridos, del pasado, de esa vida de muerte que teníamos. Ahora, la Biblia no dice que Jesús desata. La Biblia dice que Jesús dijo desatarle y dejarle ir. O sea, la libertad del creyente viene por consecuencia de trabajar en nosotros mismos, pidiéndole la ayuda del Señor. Muchos creemos que por una oración le liberamos a la persona y la desatamos. Y no, hermanos queridos, nosotros lo podemos orar, pero la persona, si no renunció y no pone lo de él, sale de este lugar y vuelve a estar atado. O sea, el trabajar de desatarnos nos queda a nosotros. Por eso están los talleres de sanidad interior, por eso están los estudios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va trayendo libertad. Amén. Y muchos hermanos queridos se oponen a estudiar. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que vos estudies la palabra. Es lo más difícil que le puede pasar a un creyente, hermano, estudiar la palabra y ponerse bajo sujeción de los maestros. Les cuesta a la carne.
porque la carne cree que ya lo sabemos todo. Amén. Y hay que estudiar la palabra de Dios, hermanos queridos. Porque muchas veces terminamos creyendo más lo que dice YouTube que lo que nos enseña en la iglesia. Por eso usted tiene que tener fundamentos para saber si lo que dice YouTube. Estaba leyendo, hermanos queridos, que hay una predicadora que está predicando en muchas partes del mundo y en muchos eventos importantes, y está predicando que la salvación, que la gracia da el 60% de la salvación y el otro 40% las obras de los hombres. Y eso es lo que están predicando hoy en el mundo, hermano. Y eso es una apostasía, hermano, una herejía, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, ¿qué significa un don de Dios? Que la salvación viene de arriba, hermano, que algo que es de Dios, que no es humano. La gracia es un favor, no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando dice que es un don de Dios, no es de nosotros, es algo del cielo, como los dones espirituales, hermanos queridos. Los talentos son nuestros, los naturales, pero los dones que habla el libro de Primera de Corintios son cosas que Dios nos da. Ahí nos comparte su divinidad para que nosotros lo podamos manifestar. Y la salvación es un don divino, hermanos queridos. Entonces, ¿cómo podemos predicar que con las obras vamos a ser salvos? No, las obras se manifiestan a consecuencia de vivir una vida en la fe de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo tengo obras para mostrar mi fe, no porque mis obras me salvan. Amén. Tengo obras porque quiero agradar a Dios. Tengo obras porque en el día del juicio del tribunal de Cristo voy a querer mi galardón y voy a querer tener una posición en el cielo. Quiero el premio que Dios tiene preparado para aquellos que le obedecen. Pero no es porque mi obra me va a hacer salvo, hermano. Es la obra de Cristo la que nos da la salvación. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, hermanos queridos, hay cosas que tenemos que ir trabajando en nosotros para ir desatándonos. Si vos estás teniendo una lucha en cierta área de tu vida, vos tenés que vencer, hermanos queridos. Dios te va a ayudar, sí, Dios te dio su Espíritu Santo para darte la fuerza, para darte la autoridad. Pero sos vos el que tenés que cambiar. A veces venimos con costumbres del mundo y queremos aplicarla a nuestra vida cristiana, hermanos queridos. Acuérdense lo que nos habló el Señor el martes. Tenemos que dejarnos educar por el Señor, hermanos queridos. Y muchos no queremos dejarnos educar por el Señor. Creemos que nosotros ya lo sabemos todo y después nos golpeamos contra la pared porque no sabemos cómo salir de ciertas situaciones. Por eso es importante, hermanos queridos, conocer la palabra de Dios y profundizar la palabra de Dios. Por eso Dios levantó 5 ministerios, hermanos, en la iglesia. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. El maestro, hermano, está para enseñar. El maestro es el que tiene la unción para enseñar la palabra de Dios. De por sí los pastores tenemos que ser maestros, pero si nunca aprendí, si nunca estudié, si nunca tuve un maestro que me enseñara, ¿qué puedo enseñar, hermano? Dice que cuanto más aprendió el predicador, más pudo enseñar al pueblo. Pero aprendió de quién? De otros que ya han aprendido antes que nosotros. Porque si vos lees la palabra vos solo, hermanos queridos, sin ser guiado por maestros de la palabra, vos, el espíritu de error te puede hacer equivocar. Y hermanos queridos, y te puede pasar lo que le ha pasado a muchos. Ustedes piensan de dónde nació los testigos de Jehová. Estaban dentro de la iglesia, eran de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí?
salió de la iglesia protestante. Los mormones, ¿de dónde salieron? De la iglesia protestante, hermano. Que leyeron mucho el Viejo Testamento porque les convenía, andaban en su concupiscencia y querían tener muchas mujeres. Amén. Los católicos, ¿de dónde salieron, hermano? De la iglesia primitiva, de lo que nosotros predicamos. Los solos Jesús, ¿de dónde salieron? También. De personas, hermanos queridos, que no se dejaron discipular en las Escrituras, que no verificaron, que la tomaron de acuerdo a como a ellos les parecía, no se dejaron enseñar por los maestros que tienen la unción, entonces ellos tomaron sus propias conclusiones y han creado sectas, ¿sí? Y el enemigo los tiene ahí, hermanos queridos, atados, sin conocer la verdad, porque la verdad es la que te hace libre. ¿Qué es lo que nos hace libre? Entonces, para desatarnos, tenemos que conocer la verdad, tenemos que profundizar en la palabra de Dios, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque un texto, hermanos queridos, sacado del contexto, te puede dar otra, hermanos queridos, otro significado. Pero si vos lees todo el contexto, te vas a dar cuenta por qué dijo esto o cual persona en la palabra de Dios. Tenés que ir al tiempo donde se escribió para ver cómo vivían los contemporáneos de aquel entonces y por qué hablaban con esa frase de esa manera. ¿Sí? Y es más, tenés que ir a los escritos antiguos, hebreos, a ver cuál era el verbo que utilizaban o la palabra que utilizaban, que muchas veces tiene un montón de significados, hermanos queridos. Por eso, en el Instituto Bíblico, una de las materias que te enseñan es griego también, hermano, y es hebreo. Y eso ya lo vas a estudiar la pastora. Cuando esté en sexto, séptimo, octavo, por ahí te dan griego y hebreo. ¿Me entienden, hermanos queridos? Entonces, nosotros podemos decir, sí, estoy desatado, estoy esto y todo lo otro. Pero cuando vienen los problemas, no tenemos autoridad para autoministrarnos, porque alguien que está desatado tiene autoridad para autoministrarse. Porque la palabra es la que me ministra. Amén. Y eso es lo que nos enseña. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir, para que Él pueda disfrutar de la vida, porque Cristo nos trajo vida y vida en abundancia. ¿Qué nos trajo Cristo? Vida y vida en abundancia. Y nosotros queremos vivir en libertad, porque desatarlo y dejarlo ir era dejarlo libre a Lázaro. Vivito, resucitado y libre. Y así tiene que vivir el creyente. Vivo en Cristo, ¿sí? Porque no vivo yo, más Cristo vive en mí. Desatado en el poder del Espíritu Santo y libre. Libre tiene que vivir el creyente. ¿Cómo tiene que vivir el creyente? Y para eso es necesario creerle al Señor, creerle a su palabra. Y si vos en este tiempo no estás viviendo libre, si hay áreas de tu vida que te tienen atada en la amargura, en el dolor, en el sufrimiento, en el quebranto, en el orgullo, en la soberbia, en la vanidad, o en alguna de las obras de la carne, tenés que pedirle al Señor y trabajar en vos, ¿sí? Porque Dios nos dejó todas las herramientas para que nosotros podamos ser libres. Amén. Porque naturalmente era un imposible que Lázaro pueda ser resucitado. Estaba repodrido Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? Y el Espíritu Santo me dice que hay situaciones que estás viviendo que vos crees que están ya repodridas, que ya no tienen solución. Pero tengo una buena noticia, el Rey de Reyes está en este lugar, el que es la resurrección y la vida está en este lugar, y si en esta noche activás la fe y te atreves a creerle,
El Señor te dice en esta noche, créeme, hijo mío, créeme, hija mía, y aunque esté muerto lo que vos estás viviendo, o crees que estás muerto, yo soy la resurrección y la vida, y si crees en mí, eso que está muerto, yo tengo poder para resucitarlo y para darle vida y vida en abundancia. Alguien que lo celebre si no estás entendiendo. Por eso, hermanos queridos, tenemos que convertirnos en Lázaros, hombres que le creen a Dios, hombres que experimenten el poder de la resurrección de Cristo. Y aunque el diablo te haga creer que hay cosas muertas en tu vida, vos créele a Dios, hermano. Si el diablo te hace creer que hay cosas que te atan, hermanos queridos, es mentira del diablo, porque Cristo vino a traerte libertad. Amén. Pero tenés que hacerlo vos, te dice el Señor. ¿Quién tiene que hacerlo? Lo tengo que hacer yo. Amén. Y todos estamos peleando con algo. Todos tenemos algún aguijón. Amén. No somos perfectos, no creo haberlo alcanzado, dice la palabra. Pero una cosa sí sé, prosigo la meta, me sigo desatando, me quiero seguir libertando, quiero vivir libre el Evangelio, hermano. No quiero estar sufriendo. Hermanos queridos, el Evangelio es para que lo gocemos. Y no solamente acá en esta tierra, después que partamos de esta tierra, hermano. Porque la cosa no se termina acá en esta tierra. Acá en esta tierra se terminan los ministerios. Pero el alma es eterna, hermano. Y después seguimos viviendo con el Señor allá en el cielo. O si nos toca estar en reposo porque partimos antes de que venga la venida de Cristo, vamos a estar en un lugar de inconsciencia, esperando ser resucitados. Amén, como nos promete el libro de Tesalonicenses, y los que estén vivos seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor, dice la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermanos queridos, los aliento a que trabajemos en esta área que el Señor nos está hablando. Amén, que no hagamos oídos sordos, ni tengamos la actitud de Marta, que veía lo negativo. Amén. Mirá lo positivo, que Dios tiene la última palabra en esa situación que estás viviendo. Pero también el Señor te dice, pero ponele ganas. Las cosas no van a venir solas. Hay que trabajar. Hoy, para que la escuelita bíblica salga hermosa, todos esos dibujitos, hermanos queridos, voy a honrar la vida de la pastora. Amén. No sé hace cuántos días ella está, lo hizo todo a mano, hermano, escribiendo, cortando los dibujitos, pintándolo. No sé cuántos días estuvo haciéndolo, para que en una hora ella pueda desarrollar, menos de una hora, por la enseñanza habrá tardado 20 minutos, pero a ella le costó días preparar la enseñanza, para que los chicos se fueran entendiendo bien lo que enseñó. Amén. O sea, muchas veces queremos lo fácil, ser facilista, queremos que las cosas vengan allá. No, hay que trabajar, hermano. Si usted quiere que su ministerio crezca, tiene que trabajar, tiene que esforzarse. Si no, las cosas no van a venir solas, las almas no van a venir solas, hermano. Amén. Hay que trabajar en el lugar que Dios nos dio. Dios nos dio una tierra. Bueno, trabaje la tierra que Dios le dio. Puntea, árela. ¿Sí? Así como se prepara la tierra. ¿Yo sabe qué hice? Yo hay un sueño que tengo en mi vida y lo tuve durante muchos años. Querer tener una parra de uva. Y primero planté uva negra de la común, de esa de la cereza. Le hice el plantín, me agarró el perro, me lo tiró, una rabia tenía con el perro. Ese perro que la pastora lo apaña. Después hice otra vez otro invernadero con las botellas, viste, de agua mineral grande. Me lo pateó, me lo esparramó de nuevo, una rabia. Y hice, pero lo tapé bien con ladrillo para que este sinvergüenza no me lo tire. Y hermanos queridos, ya tengo cuatro plantas de uva brotadas
y tengo como 3 o 4 plantas en el macetero. Están empezando a brotar todas las semillas. Y hace como 2 meses que yo. Y ya tengo unas plantitas de uva así, son de la uva rosada, gorda así. Y ya me voy a preparar porque voy a hacer todo en el fondo de casa, donde está la cocina atrás. Voy a hacer todo así, algo largo, así, una parra para tener en verano. Yo esa uva la voy a comer, hermano. Yo el sueño lo voy a lograr, hermano, porque sé que tengo que hacerlo yo. Si vos querés cumplir los sueños, tanto naturales como ministeriales, tenés que trabajar, hermano. Y yo voy con dedicación y las cuido. Y hoy trasplanté 2 plantitas y compré tierra abonada esta vuelta, ¿sí? Tierra preparada, ¿sí? Y que le dan fuerza a las plantitas, a veces salen como si fuera la piedra kriptonita de Superman. Un poder tiene esa tierra. Pero estoy trabajando, hermano, y voy a lograr, amén, porque las tengo todas tapadas, todas invernadas, no es que están las plantas al aire. Si inverna, busqué en Google cómo hacer los invernaderos pequeños y tengo 4 invernaderos ya con 4 plantas. Hay algunas plantas que ya las tengo así de grandes, ya tienen la forma de la hoja de uva, ya la felicidad. Así que si vos querés lograr algo en el Señor, hermano querido, y para mí era lo imposible, porque nunca me salía, ya el año pasado venía fracasando con la siembra de semillas de uva, hermano. Pero hasta que, hermano, insistí hasta que lo logré. Por eso, como decíamos la otra vez, te terminarás y será firme. Pero hay que trabajar, amén, y hay que trabajar para desatarlo. Yo tenía que desatar la bendición, pues yo quiero comer uva, hermano, y uva rosada que tenga en mi casa. Y encima comer los domingos al mediodía debajo de la parra. Amén. Entonces tuve que desatarme, hermano. Amén. A través del trabajo, tuve que poner por obra. Amén. Para poder lograr y tener frutos. En lo espiritual lo mismo, hermano. En la tierra que Dios te dio, tenés que trabajar arduamente, hermano, para tener frutos. ¿Qué le pasó a la higuera estéril, hermano, cuando se encontró con Jesús? Entonces nosotros, hermanos queridos, tenemos el ADN de Cristo. Entonces sí o sí nos tenemos que multiplicar. Sí o sí tenemos que tener discípulos. Y si no está pasando algo, tenemos que vernos qué estamos haciendo mal y qué tenemos que cambiar. Quizás nos estamos esforzando, pero lo estamos haciendo de una forma equivocada. Entonces hoy nos habla esta palabra para que el poder de la resurrección de Cristo se manifieste y para que podamos ser canales de bendición, para que muchas personas sean desatadas y sean libres, hermanos queridos. Para que muchos adultos sean libres, muchos jóvenes sean libres, y hoy, como en la escuela bíblica, muchos niños sean libres, porque esos niños pueden ser los futuros predicadores, hermanos queridos. Y pueden ser el legado que dejemos acá en Rincón para que la obra de Cristo siga adelante, hermano. Durante años se han muerto los pastores, y porque se han muerto los pastores se han cerrado las iglesias. No nos puede pasar eso. Hermanos queridos, tenemos que hacer discípulos, ¿sí? En el lugar donde está, yo tengo que hacer discípulos para dejar un sucesor el día que Dios me llame. Y en el lugar donde vos estás, tenés que dejar discípulos, hermanos queridos, para que el día que el Señor te llame o te llame a otro ministerio, esté otro que ocupe tu lugar, hermanos queridos. Y si no estás haciendo esas cosas, tenés que ponerte las pilas. Decir a que está al lado tuyo, es tiempo de ponerse las pilas. Es tiempo de desatarnos y de vivir libres, hermanos queridos. Amén. Y poder realmente vivir esta palabra, vivir la resurrección de Cristo. Que la resurrección de Cristo sea una realidad en nuestra vida y no una historia, ¿sí?, escrita en la palabra de Dios. Dios quiere que vivas la palabra. Y eso es hacer carne la palabra en tu vida. Amén. Por eso en esta noche quiero que te pongas de pie y que medites. Que medites tu vida, cómo la estás caminando.
si estás teniendo la actitud de Marta, si estás escuchando al Señor y la palabra de Dios te vuela y no la estás obedeciendo o la obedeces como vos querés. No, Dios nos está llamando a que obedezcamos como Él quiera, hermano. Y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Y yo estoy seguro, yo ya estoy visualizando a través de la fe todos los racimos de uva, hermanos. Yo lo veo, hermanos, ya. Amén. Y yo veo también la iglesia, hermanos queridos, multiplicada, veo el nuevo templo, veo el nuevo auditorio para los jóvenes, lleno de jóvenes, hermanos queridos. Amén. Y vemos muchas cosas más que no se las vamos a decir para no adelantarnos. Porque si no la pastora dice, ¿para qué dijiste? Si esto es el que diseñó, ya llega tu tiempo. Después me reta la pastora, hermano. Me reta, me dice, vos no tenés que hablar, me dice. Porque el Señor eso me lo entregó a mí. Es la profeta, hermano, ¿qué va a hacer? Así que, hermano querido, cerrá tus ojos por unos minutos